administrar de forma más eficiente los recursos que nos están entrando. Es decir, no solamente no hay una visión de país en la oposición, no hay un liderazgo que asuma con responsabilidad, con sinceridad ante sus electores, sino que además no están atendiendo correctamente el pulso de la coyuntura que hay actual. Y eso le hace daño a la política, eso no solamente le hace daño a la oposición, eso hace que el chavismo, la revolución, el presidente Nicolás Maduro le cueste tener interlocutores válidos, interlocutores que sean sinceros, interlocutores que puedan asumir con responsabilidad ante su electorado y puedan liderar efectivamente para administrar, bueno, la divergencia política que existe en el país. Ahora fíjate, esa ambivalencia en el campo de la oposición o la coexistencia de dos políticas que no son compatibles entre sí. La política que podemos resumir con el nombre de calentar la calle, que es una expresión que da para todos, ¿no? Desde acciones pacíficas hasta acciones violentas. Eso por un lado. Y luego, la dimensión que está cobrando la actitud extrema, producto de la desilusión, decepción, frustración de amplios sectores de la oposición, porque no cuaja una política definitivamente, porque no hay una respuesta. Todos son derrotas, a la postre todas son derrotas. Eso está creando una situación bastante difícil y compleja. Pero a eso tenemos que agregar que empieza un sector a pensar en una política militar. Y están avanzando en ese terreno. ¿Qué piensas? Creo que es la minoría. Creo que es la minoría del país la que odia, creo que es la minoría del país la que quiere golpe de Estado, creo que es una minoría del país la que quiere calentar la calle en el sentido de la guarimba. Creo que es natural en una democracia que el chavismo está en la calle. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha desarrollado gigantescas movilizaciones en los estados, en sus juventudes, en el Congreso de la Patria, y eso es bien, eso está bien, es natural, y creo que la oposición también tiene que hacerlo. Creo que el liderazgo de la oposición tiene y debe, desde su visión de sociedad, desde la sinceridad de un proyecto político, salir y movilizar a sus electores. Ese es el camino correcto. Y ahora, creo que ¿cuáles son los grilletes que tiene la oposición que le impiden hacer eso? Un problema en el liderazgo y una lucha por el liderazgo irracional, irresponsable. La creación, una forma de hacer la política mentirosa, engañando a sus electores, y la creación por ellos mismos, porque yo no creo que ese sector que odia sea solo producto de la frustración. Creo que también ha habido una política comunicacional, discursiva, una agenda política para generar odio a un sector de la población, para tratar de construir una narrativa de que, histórica, de que los rojos comen niños, de que los comunistas te van a quitar tu casa, te van a quitar tu propiedad, de que todos son unos corruptos, unos ineficientes. Es decir, ha habido una determinación sistemática de un sector del liderazgo de la oposición para construir odio. ¿Qué es lo que pasa? Que ese odio se les está revirtiendo, que ese odio ahora los está atacando ellos directamente. Bueno, propicio el momento para reflexionar de que esa no es la forma adecuada, de que la política tiene que ser con responsabilidad. Ahora, yo creo, José Vicente, que la mayoría de los venezolanos queremos paz, que la mayoría de los venezolanos, independientemente que seamos chavistas, opositores o no asumamos ninguna de las dos posiciones, queremos paz. Si eso es así, como lo creo, como lo miden las encuestas, como lo demuestra el país, porque el país que ha sido sometido a golpes de Estado, a guarimba, a la situación económica que estamos atravesando, y la mayoría de los venezolanos ha demostrado una conciencia democrática, pacífica, que da lecciones a los mismos dirigentes políticos. Bueno, es una oportunidad maravillosa para que todos contribuyamos y empujemos. Y si hay un pequeño sector apostando a cualquier aventura militar, o apostando al fascismo, o apostando a la violencia, entre todos logremos aislar esos sectores y lograrlos enmarcar en la democracia, en la Constitución. Eso por una parte. Y por otra parte, creo que el chavismo, si bien con una mano tiene que garantizar la paz del país, tiene que aislar los sectores violentos, golpistas, tampoco se puede quedar solamente haciendo eso, porque además hay un país que tiene que seguir adelante. Yo creo que el chavismo tiene que dedicar la mayoría de su tiempo a los problemas cotidianos de la gente, a resolver el problema económico, a levantar, como está haciendo el presidente Nicolás Maduro, un acuerdo internacional que proteja los precios del petróleo, a levantar una economía
Venezuela es un país muy potente. Yo creo que la agenda de los 15 motores es una narrativa hermosa de lo que debe ser la economía venezolana, en turismo, en industria, en agricultura. Además, somos un país mayoritariamente joven. Y además, José Vicente, la juventud más formada en 200 años de historia republicana. No tenemos ninguna excusa para no levantar una nueva economía. No fue que se vinieron abajo los precios del petróleo en un desierto. Se vinieron abajo los precios del petróleo en un país muy potente y con un pueblo que tiene ganas, que tenemos que construir seguridad. Yo creo que esa debe ser el centro de la agenda. Una parte, indiscutiblemente, que ha sido el centro de este diálogo, de este debate, cómo construimos, cómo garantizamos la paz, cómo garantizamos que los violentos no se impongan, pero otra gran parte de nuestro esfuerzo político, de nuestro esfuerzo cotidiano, es cómo hacemos realidad el proyecto de Bolívar y de Chávez, de construir una sociedad donde todas y todos vivamos con dignidad, de construir una sociedad que sea productiva, de construir una sociedad que sea segura. Y en eso estoy seguro que también coincidimos la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Fíjate, en ese marco, en esa situación que tú describes, ¿qué incidencia tiene la situación en el exterior? La ofensiva brutal que hay contra el país, mediática y de todo tipo, de concertación incluso de jefes de Estado y ex jefes de Estado, dándole consejo a Venezuela e inmiscuyéndose en la política interna. Y ahora un dato fresquecito, de gran importancia. ¿Qué significa la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en las actuales circunstancias? Para que seamos justos también con los pueblos, creo que el escenario internacional, así como tiene por un lado el intento de intervención y de presiones de medios, de poderes económicos, de algunos jefes de Estado, también está acompañado de la solidaridad hermosa de muchos jefes de Estado, de pueblos, de movimientos. Pero lo que más se siente aquí es lo que hace el adversario. Sí, pero bueno, solo por un ejercicio de justicia. Por el control mediático que hay, ¿no? De justicia histórica, porque además eso se ha podido confrontar por la conciencia y la organización de un pueblo y también por la solidaridad de los pueblos mundiales, del Caribe, de África. Una solidaridad histórica por todo el ejercicio de la lucha bolivariana, pero también reconstruida por la solidaridad en la política internacional del comandante Chávez que tú acompañaste como canciller, ¿no? Yo creo el fenómeno Trump. El fenómeno Trump. Yo creo primero que el escenario mundial está en una antítesis a la tesis de Fukuyama. Creo que no se acabó la historia, creo que hay un fenómeno ahorita de repensar cómo se reorganiza la geopolítica mundial. Creo que hay un debate entre si es a través de un solo centro de poder o son distintos bloques de poder. Y bueno, eso está en el resurgimiento de China, de Rusia. Creo que la intervención en Libia afectó mucho el proceso de reconstrucción de la unidad africana. Creo que la Unión Europea está muy golpeada en este momento y creo que el fenómeno Trump también es parte de eso. Ahí creo que tenemos que actuar con prudencia en estos momentos y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿De verdad Trump se va a concentrar solamente en reconstruir toda la capacidad de trabajo del pueblo norteamericano? ¿Cuál va a ser su agenda internacional? La tendremos que ver con prudencia y con mucha inteligencia. Te pregunto, y no caer en las tentaciones. Lo que sí creo es que... Te pregunto, perdona, ¿seguirá Trump en la misma línea de Obama de considerar a Venezuela una amenaza para Estados Unidos? Creo que es una incógnita. Creo que sería atrevido responderlo desde ahorita. Creo que tendremos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Ahora, lo que es indiscutible es que nuestra visión antiimperialista, nuestra visión de construcción de una América Latina unida, nuestra visión del mundo, de equilibrios de ejes de poder, es la ruta correcta. Y creo que el mundo está en un momento donde se está debatiendo si nos guiamos por la doctrina Monroe o nos guiamos por la doctrina bolivariana. Si construimos un mundo de distintos ejes y equilibrios en los ejes de poder, o todos se alinean a un solo eje. Creo que alinearse a un solo eje ha demostrado que no garantiza la paz del planeta Tierra y creo que nosotros tenemos que apostar y tenemos mucha responsabilidad en el Caribe, en América Latina y con Estados Unidos lo que hemos planteado siempre, tener unas relaciones de respeto. Nosotros no pretendemos intervenir en las situaciones internas de Estados Unidos, pero no vamos a permitir que ninguna potencia extranjera intervenga en las situaciones internas de Venezuela.
Una opinión tuya sobre el particular. Se observa una reactivación del chavismo en la calle. Correcto. Y por contraste, una desactivación de la oposición en la calle. ¿A dónde puede conducir este fenómeno? Esto que está ocurriendo, pues, que uno lo capta a través de los medios, de las conversaciones con gente que conoce de la política. Mi percepción personal es que hay dos factores determinantes que descolocaron al chavismo en un momento. Uno, la ausencia física del comandante Chávez. Y dos, la baja repentina y contundente de los precios petroleros. Y eso trajo como consecuencia el resultado del 6 de diciembre. Ahora, a partir de ahí, de los aciertos del chavismo, de los errores de la oposición, el chavismo empieza a recomponerse. Y va a traer como consecuencia, como cuando un río se desborda y vuelve a su cauce, que Venezuela va a volver a su cauce, que el chavismo, por el camino que va a recuperar, como creo yo que está recuperando, su impulso originario. Yo creo que algunos dicen que esta década fue la década de los latinoamericanos. Yo creo que este va a ser el siglo de los bolivarianos. Creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de lo que hemos logrado, de tener 3 millones de pensionados, 1 millón de familias en viviendas dignas, 10 millones de estudiantes, pero no es satisfecho, no es suficiente. Nosotros no podemos descansar, José Vicente, hasta que la última familia viva en una vivienda digna, hasta que el último abuelito tenga una pensión, hasta que el último niño estudie en una escuela de tiempo completo de calidad. Y para eso es determinante tener el poder político. Yo creo que este resurgir, este renacer del chavismo en la calle, lo que va a traer como consecuencia es que vamos a mantener el poder político y ese poder político va a estar al servicio del proyecto de Bolívar y de Chávez, que es construir la sociedad más feliz, más estable y más segura que planteaba Bolívar en el discurso de Angostura. ¿No eres muy optimista? No, no soy muy optimista, soy un soñador que lucha todos los días por hacer los sueños realidad. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Y mucha suerte. Igual. Una pausa y a regresar a los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. En la mesa de la Unidad Democrática se hacen todos los esfuerzos por ocultar la profunda división interna que afecta al organismo. Las tendencias se han extremado al máximo con motivo de la política de diálogo. Como se sabe, en la MUD siempre fue rechazada esa política. El grado de radicalismo de los seguidores en la calle y la acción constante de las redes sociales prácticamente impidió a sus dirigentes manejar políticamente con propiedad este tema tan importante. Todo cuanto significara diálogo, explorar vías para sentarse en torno a una mesa con el chavismo, fue rechazado por la MUD con agresividad. Con el chavismo, nada. Con el gobierno, mucho menos. Esa tónica bloqueaba cualquier iniciativa para ubicar la relación política en un contexto racional. La MUD convirtió en tabú cualquier intento por dialogar y tratar temas de interés nacional con el adversario. La sola mención de algún acercamiento desataba la tormenta. Los dirigentes que se atrevían a plantear algo de diferente eran execrados de inmediato. Un ejemplo fue el caso del dirigente de Un Nuevo Tiempo, Timoteo Zambrano. Él, de mayores relaciones y conocimientos de la política exterior, que fue cuestionado por haber discrepado de la línea de la MUD de solidarizar con la actitud de Brasil y Argentina y Paraguay contra Venezuela en Mercosur. Esa posición le costó el cargo que ejercía en la construcción de la política exterior opositora. La aceptación bajo presión por parte del Grupo 4, es decir, del grupo conformado dentro de la MUD por Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, disparó el enfrentamiento interno. De inmediato, 15 partidos de grupos de la MUD
el G15 manifestaron su desacuerdo con la decisión de aceptar el diálogo con el chavismo y el gobierno. Sin embargo, la decisión se impuso porque pesó mucho el argumento de que había que adoptarla debido a la presión internacional, en particular del Papa Francisco. Sin embargo, como se trató de una decisión forzada por las circunstancias, una vez consumada y realizado el acto de instalación de la mesa en el Museo Alejandro Otero, en La Rinconada, se reactivaron los rechazos, que no se concretaron únicamente a voluntad popular, el partido de Leopoldo López, sino a las interpretaciones y alcances del paso dado y a las explicaciones al país. Ejemplo, a las críticas que despierta en el universo opositor lo que es considerado como una concesión al chavismo y al gobierno, casi en términos de traición. La cúpula dirigente ha tenido que adoptar una posición que prácticamente revierte el proceso al fijar plazos perentorios para que se anuncien acuerdos que ni siquiera han sido discutidos, como que tiene que haber de inmediato resultados sobre temas fundamentales, porque de lo contrario se reactivaría una política en la misma línea de la confrontación que imperaba antes de la reunión de la mesa de diálogo. En otras palabras, que los temas álgidos tan solo han sido diferidos y se convierten en amenaza, como la determinación de reactivar el conflicto mediante acciones de calle. Ha trascendido que la Conferencia Episcopal Venezolana fue objeto de recriminación por parte de la autoridad vaticana debido a la actitud reticente que mantiene respecto al diálogo y a la abierta solidaridad con los planteamientos de la oposición. En las redes sociales más agresivas, que por lo general asumen la vocería de los sectores más radicales del país, circulan informaciones de carácter crítico a la política del Vaticano respecto a su actitud con Venezuela. La estiman muy sesgada a favor del gobierno de Maduro y cuestionan la audiencia que el sumo pontífice le concedió al presidente venezolano en un momento crítico, lo cual considera que constituyó un espaldarazo. Confidencial al cierre. Monitor País Interlaces. Confidencial Reporte Ejecutivo. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 22 de octubre al 2 de noviembre 2016. Resultados. Clima socioemocional. ¿Cómo se siente el venezolano hoy? Dígame cuál de estas palabras describen mejor su actual estado de ánimo. Optimista, 13 de septiembre 2016, 56%. 2 de noviembre 2016, 54%. Pesimista, 13 de septiembre de 2016, 42%. 2 de noviembre de 2016, 44%. Dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Feliz, 13 de septiembre 2016, 48%. 2 de noviembre de 2016, 49%. Triste, 13 de septiembre 2016, 48%. 2 de noviembre 2016, 47%. No sabe, no responde, 13 de septiembre 2016, 4%. 2 de noviembre 2016, 4%. Dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Tranquilo, 13 de septiembre 2016, 60%. 2 de noviembre 2016, 58%. Confundido, 13 de septiembre 2016, 37%. 2 de noviembre 2016, 40%. Dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Confiado, 13 de septiembre 2016, 27%. 2 de noviembre 2016, 25%. Preocupado, 13 de septiembre 2016, 72%. 2 de noviembre 2016, 74%. Pensando ahora en la actual situación que vive el país, ¿usted diría que con frecuencia siente rabia o furia por no poder cambiar las cosas, o más bien diría que está calmado y paciente esperando que la situación mejore? Calmado y paciente, 65%. Rabia o furia, 34%. Con frecuencia usted siente miedo por lo que pueda ocurrir en el país, o por el contrario, se siente confiado en que no ocurrirá nada malo. Confiado, 55%. Miedo, 43%.
Conclusiones. Se mantienen estables los indicadores socioemocionales del país. Los venezolanos siguen optimistas y esperanzados a la espera que mejore la situación económica del país. Los venezolanos rechazan la violencia y apuestan por la paz y la estabilidad, exigiendo soluciones y respuestas. Hay molestia y preocupación, pero no hay rabia ni furia colectivas que puedan caotizar a la sociedad venezolana. La campaña de neurotización social que ejecutan los adversarios radicales de la revolución bolivariana mediante un encadenamiento de mensajes fatalistas, exacerbación del descontento, rumores alarmistas, focos de violencia y crisis política, no logran crear todavía un clima generalizado de temor, angustia y vulnerabilidad que finalmente ocasione un desbordamiento social. Para gobernar hace falta ilusión y esperanza. Por ello, en paralelo a la gestión eficiente con resultados, es necesaria una política de afectos, reconocimiento, acompañamiento, atención y mensajes positivos que permitan mantener el descontento dentro del umbral. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.